Por lo tanto, ya Israel tenía un dueño. Es que pasó a ser una bendición. Israel pasó a ser bendición. Pasó a tener identidad. Pasó a tener respaldo. Pasó a ser pueblo de Dios. Te has convertido en. Esta palabra define lo que ahora yo soy por alguien mayor. Y lo que tengo gracias a ese. Por lo tanto, Israel necesitaba entender el principio de escuchar a Dios. Porque ya Israel pertenecía a Dios. Pertenecía a Yahweh. Y el pueblo necesitaba escuchar las directrices de Dios porque era bendición. Él le dio la identidad, Él le dio la herencia, Él los llevaba a la tierra prometida, Él los llevaba a la promesa. Por lo tanto, al convertirse en pueblo de Dios, era obligatorio aprender a escuchar a Dios y a guardar silencio. Y es un principio tan poderoso, es que aprender a conocer a Dios es aprender a escucharlo a través de sus palabras. Israel hasta este entonces era una promesa. Y al estar a punto de entrar a la tierra de Canaán, pasarían a ser el cumplimiento de ser escogido, familia y pueblo de Dios. Por lo tanto, aquí yo escribí, hay que ponernos hisopos para los oídos. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesito o por qué es tan importante escuchar en el silencio? En el silencio no hay frecuencias, en el silencio no hay voces, en el silencio no hay intermediarios. Amén. En el silencio no hay ruidos. Entonces la pregunta sale de esto, ¿qué ruido o qué voces hay? En el Salmo 95, mire lo que Yahweh le dice, el Señor le dice al mismo pueblo de Israel, en el mismo tema, los exhorta y le dice lo siguiente. Vamos a leer 95 versos 7 y 8. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó en Meriba? ¿Qué fue lo que pasó en Masad, en el desierto, en el valle? Que rato después de Dios hacer el milagro de la peña, vienen los amalecitas y Dios les da la victoria y se les revela como Jehová Nisi. Pero ellos altercaron, por eso que la palabra Meriba o Mesa significa porque altercaron contra Dios. Porque se rebelaron contra Dios, por cuanto no escucharon. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis mi corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como en el día de Masá. Resulta que Israel en Meriba tentaron a Dios y altercaron contra él. Éxodo capítulo 17. Para eso nos ha traído Jehová Dios a este lugar, a morirnos de sed y tal y tal y tal. No escuchaban la voz de Dios. Y el principio era claro. Aprende a escuchar al Dios del desierto. Aprende a escuchar al Dios del proceso. La dificultad se hace mucho más grande. La crisis se hace mucho más grande cuando no guardamos silencio para escuchar la directriz que Dios trae a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y mira lo que dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras,
40 años estuve disgustado con la nación. ¿Por qué? Porque no escuchaban a Dios. ¿Por qué su corazón estaba endurecido? Porque eran sordos para escuchar la palabra de Dios. Tenían la ley, tenían al profeta, tenían el maná, tenían la nube, tenían los codornices, tenían el arca, pero no escuchaban la voz de Dios. Y dije, pueblo es que divaga de corazón. Aquí hay una revelación profunda, porque la causa de la terquedad del corazón del hombre al no escuchar la palabra. Soy cristiano pero no entiendo a Dios, soy cristiano pero no escucho a Dios, soy cristiano pero no entiendo su palabra, soy cristiano pero no entiendo el proceso, soy cristiano pero hago lo que quiero, soy cristiano y a mí me parece que esto está bien, soy cristiano pero yo tengo que resolver porque si no... Un corazón que divaga es un corazón que no ha conocido a Dios en el proceso. Dice, y no han conocido mi camino, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Rehúsan hacer lo que les digo. Yahweh hablaba, Dios hablaba, pero no escuchaban. Pero es que yo le pido a Dios que me muestre, que me revele y no me habla. ¿Qué voces estás escuchando? Porque para poder escuchar a Dios, yo necesito guardar silencio. Necesito callar las voces de mi alma. Y ya vamos a hablar de esto. La consecuencia de un corazón duro es por voces deambulando en el alma del pueblo. Yo creo que en muchas ocasiones he tocado el tema del alma. Cuando yo recibí esta palabra, me estaba pasando, me pasaba, que había una desesperación en mi alma. Yo creo que escuchaba más las voces negativas que la voz del Espíritu. Yo oraba por confirmación, porque me mostrara, porque me ayudara, y no escuchaba a Dios. Yo decía, pero qué silencio. Y sí, Dios trabaja en el silencio. Pero a veces cuando Dios está hablando, nosotros estamos hablando. Y cuando Dios está callado, nosotros seguimos hablando. Y cuando Dios está hablando, nosotros no estamos prestando atención. Y es difícil intentar escuchar a Dios cuando hay muchas voces en nuestro interior hablando, queriendo resolver, queriendo hacer. ¿Qué es lo que le pasaba a Israel? No conocían al Dios verdadero porque no eran buenos oidores. Y no era porque no tenían el respaldo, tenían gloria, tenían maná, tenían todo lo necesario, estaban siendo llevados al cumplimiento de la promesa. Pero el no escuchar les hacía perder la cordura, la identidad, ya no eran dueños de ellos mismos. Moisés les dice, escucha en silencio, oh Israel, porque te vas a convertir. Esto es una advertencia. Hay consecuencias por no escuchar a Dios. Hay consecuencias por no escuchar al Espíritu Santo de Dios. Pero es que no me habla. ¿Cómo que no te habla? Hay voces que hacen que tu alma se levante contra Dios. La voz de tu alma. Voces internas que andan deambulando en tu espíritu, en tu conciencia, en tu mente, que no dejan que la voz del Espíritu Santo en ti se manifieste. Hay que guardar silencio. Tengo que aprender a reconocer la voz de Satanás. Número 1. Tengo que aprender a reconocer la voz de Satanás. Satanás tiene una voz. Y esta voz también la emite. Satanás es experto en meterse en los desiertos de la gente, en los procesos de la gente, enviar demonios, dardo, ataque. Dice la palabra en el libro de Efesios, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Resistí al diablo, él huirá de vosotros, velad, orad. Porque en los procesos Satanás se le mete al pueblo. Para poner en duda la palabra que ha sido hablada de la boca de Dios. Número 1, debo aprender a reconocer la voz de Satanás para que una vez escuchando esa voz,
yo entienda que es la voz de las tinieblas y poder contrarrestarla. Mateos capítulo 4 versículo 3 dice la Biblia que Satanás se le metió a Jesús en el desierto y le habló y le dijo: si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Qué estaba pasando aquí? Nada. Satanás le estaba emitiendo las voces a Jesús para que escuchara su voz. Alguien dijo por ahí: nuestra relación con las tinieblas es: no tengo tiempo para ti, no quiero escucharte, estoy ocupado en mi Dios, ocupado en mi Señor, Él es fiel, Él es verdadero. Proclamar su palabra. Jesús le responde porque reconocía la voz de las tinieblas y reconocía la voz del Padre. Él le responde y le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le citó la palabra porque reconoció que Satanás le estaba hablando. Al reconocer la voz de las tinieblas, no se dejó sabotear. Número 2, debo aprender a reconocer la voz de la carne. Gálatas 5:17 habla de que la carne tiene voz, que la carne también tiene obras. La voz de la envidia, la voz de la jactancia, de la promiscuidad, del adulterio, de la envidia, del rechazo, la voz de la ira, de la contienda, de la calumnia, de la brujería, de la idolatría, la voz de los frutos de la carne hablan para que nosotros caigamos en no escuchar la voz de Dios. Debo aprender a escuchar la voz de mi alma. En el número 3, que son las voces de mis emociones, diciéndome lo contrario a lo que Dios ha dicho, sazonadas con el razonamiento humano. El alma de los israelitas estaba tan dañada que lo primero que ellos hacían al ver la problemática en el desierto, la necesidad en el desierto, aún viendo milagros, prodigios, el mar abierto, las 10 plagas en Egipto, el tema de la nube para el sol, el fuego para guiarlos, de la nube que guiaba para que el tabernáculo adelante, todo esto, aún viendo el arca del pacto, la gloria de Dios, el alma de Israel estaba tan afectada por sus emociones que lo primero que salía a reducir de ellos era: me voy a morir, no voy a pasar hambre, para eso no fuéramos que a Egipto, porque el alma, las emociones estaban cautivas en ellos. Y esto es una realidad en nuestra vida. Número 4, la voz de los hombres. Debo aprender a reconocer la voz de los hombres. No hagas esto. Viene fulano y te dice: loco, no, pero yo creo que tú viste fue una afición de caraota y Dios a ti no te va a hablar de eso. No, eso es mentira. Oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no te vas? Obviamente hay gente dirigida por Dios que te va a dar palabra de Dios, pero nada que sea contrario a lo que Dios ha hablado. Esto es para que tú no escuches la voz de Dios, para que comiences a escuchar. Satanás va a emplear toda cantidad de voces para que tú no guardes el silencio que tienes que guardar y puedas escuchar al Señor. Pero una de las voces que hacen más ruido en el hombre y en la mujer de Dios es la voz del alma, que viene sazonada con la voz de Satanás. La palabra escuchar es la palabra shamar. Es la H8085, que significa escuchar inteligentemente. La palabra escuchar es obediencia. La palabra escuchar es atender. La palabra escuchar es discernir. La palabra escuchar es prestar atención. La palabra escuchar es saber. La palabra escuchar es recibir algo de Dios. No puedo recibir si no escucho. No puedo saber si no escucho. No puedo prestar atención si no escucho. No puedo ser obediente si no escucho. No puedo ser inteligente si no escucho. Dios emite su voz procurando que su pueblo le escuche. Dios habla procurando que su pueblo lo escuche. Escuchas, obedeces, cumples y luego entiendes.
Muchas veces no entendemos, pero Dios quiere que escuches en silencio, obedezcas y lo cumplas y luego entiendas. Esto es algo que yo dije, wow, Señor, necesito guardar silencio y comenzar a callar las voces que no me dejan escuchar tu voz. ¿Qué me impide escuchar? No estar quieto. Una de las cosas que no te permiten escuchar es porque no estás quieto. Mateos capítulo 3, verso 3. Repito, ¿qué me impide escuchar? No estar en quietud. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Voz que clama en el camino. Una vez más, ¿qué me impide escuchar? La voz del que clama en el desierto. El no estar quieto. La voz en el desierto es la voz de Dios pronunciando la obra hecha que sería por medio de Juan el Bautista. Él es la voz del desierto. Él es la voz del proceso. Sí habla en el desierto. Él sí habla en el proceso. Y aun cuando no habla, es cuando más silencio tenemos que hacer y desarrollar la paciencia y la fe en medio de las circunstancias. Yo entendía, los cristianos y la mayoría del pueblo espera la voz audible como trueno del trono, que sale la voz del Dios viviente hablando como un trueno, para poder creer que Dios les está hablando. Si Dios no te habla con voz audible, en sueño, en visión, tienes la voz que clama en el desierto a través de la palabra. Uno de los grandes errores del pueblo de Dios y de la ignorancia es la mala relación con la Escritura. En el Antiguo Testamento me habla la Biblia que los profetas indagaban el misterio del Mesías. No siempre Dios le hablaba. Indagaba en los escritos, en lo que otro profeta escribió. Oye, se habló esto. Y Dios empezaba a confirmar la cristofanía en el Antiguo Testamento. Y todo fue perfecto. Voz que clama en el desierto. No puedo escuchar la voz del desierto si no guardo en silencio. En el desierto se nos olvida que somos hijos de Dios, que nos convertimos en su pueblo, se nos olvida muchas veces este principio, esta ley, porque yo dije, esto se ha convertido en ley para mi alma. ¿De dónde venía esa voz? Del desierto. La palabra desierto es la G2048. Para la palabra desierto es desolación, solitario. Te pregunto, ¿hay voces en el desierto? No. ¿Hay voces en lo solitario? No. En un desierto donde solo está el sol y la tierra, los pinos, la sed, no. Pero ahí estaba la voz que clama en el desierto, que era el cumplimiento de la palabra. Y la voz era el profeta Juan, claro que sí. Pero esa voz era la palabra de Dios enunciada en un tiempo de soledad, en un tiempo donde nadie había escuchado ni escuchaba. Pero en el silencio del desierto se escuchó la voz, pero tenía que haber una quietud. Ahora vamos a ver esto
desde el punto de vista de Jesús en Lucas 5:16. Lucas capítulo 5, verso 16. Lucas 5:16. Espero que esta palabra en el nombre de Jesús te haga entender la importancia de estar quieto en el desierto. Aún los lugares solitarios y desérticos son necesarios para poder escuchar la voz de Dios, porque es ahí donde se desarrolla la sensibilidad de nuestro oído espiritual. Es en la prueba, en el desierto, donde podemos escuchar la voz de Dios. El desenfreno emocional produce sordera y dureza, generando reacciones de rebelión y derrota. Cuando hay un desenfreno emocional del por qué no escucho a Dios, el estar tanto en movimiento, cuando Dios quiere que esté quieto en el proceso o en lo que estoy viviendo, me lleva a dos cosas: derrota y a rebelarme contra Dios. Jesús en Lucas 5:16 me llamó tanto la atención los tiempos ininterrumpidos que tenía Jesús con el Padre y los lugares que él buscaba. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba, porque parecía que la quietud era el arma para escuchar a Dios. Callar la voz del alma, estar en quietud, aun cuando la realidad es contraria, y esperar la voz que clama en el desierto. Esa voz que viene, quizás no hoy, quizás no mañana, quizás no una semana, pero viene cuando comprendes y aprendes a depender en esa voz. Pero lo que Dios quiere es el principio de escuchar su voz en medio del desierto. Esto muestra el desconocimiento total. Cuando hay desenfreno emocional, cuando ya me desenfreno y no dejo de moverme, y me muevo, y no hay quietud, no hay posición de escuchar a Dios, hay una dureza, hay una sordera, y sale a reducir la rebelión y la derrota. Y esto nada más y nada menos me muestra una total malformación paternal entre Dios y sus hijos. Cuando yo leía esto y el Señor me hablaba de esto, yo decía, wow, Padre, porque a todos nos pasa esto. Y esto nada más y nada menos es el indicio de que hay una mal relación con el Padre. Y no es para frustrarnos, es para reconocerlo, meditar y cambiarlo. Cuando hay una mala relación con el Padre, una malformación con el Padre, suelen suceder estas reacciones. Unos huyen, unos se apartan, unos se ofenden para con Dios, se rebelan, están derrotados. Porque no hay una buena relación entre padre e hijo. Y es el tema de la paternidad de Dios en nosotros. El Espíritu Santo no complementa con alguien que habla mucho. El Espíritu Santo no complementa con alguien desenfrenado. Y esto fue un principio que me marcó. Si tú hablas demasiado, entonces es difícil que tú y yo nos entendamos. Porque yo no suelo conectarme con gente que habla mucho, sino con gente que escucha más y se queda quieta. No significa de que no los acepta, significa que no los dirige con precisión. Mucha gente anda en el mundo, muchos hijos de Dios están en el mundo, no siendo direccionados, porque el proceso que tienen es para formarlos a que aprendan a escuchar a Yahweh. Y cuando tú entiendes que Dios no se le junta con gente hablona, que habla demasiado, y lo único que hacen es hablar, y son pésimos para escuchar, es difícil que el Espíritu Santo los dirija con precisión. Mayormente viven en derrota, y Dios no quiere eso para nosotros. ¿Cuántas veces yo no me he visto en derrota? Y yo digo, pero el diablo, Satanás, se mete en la cuestión. Y resulta que es que no aprendo a escuchar. Soy malo para escuchar. Me cuesta escuchar a Dios. Me cuesta escuchar al Señor.
Cuando yo hago silencio, para no apresurar mi voz, hago que tu comportamiento quede desnudo. Esto fue lo que el Espíritu Santo me habló a mi persona. Prácticamente me dijo, cuando yo me quedo en silencio, es para no apresurar mi voz. Y con esto de quedarme yo en silencio, me decía el Señor, yo hago que tu comportamiento quede desnudo. Y es por eso que cuando Él no habla, el alma o el hombre se desespera. Y resulta que en el silencio, en no hablar, tal acción desnuda nuestro comportamiento. Y es ahí donde todos fallamos. Yo dije, wow. Y el Señor me decía, sigue el ejemplo de Elías. Usa bien tu discernimiento. Y yo decía, ¿cómo? Y Él me dijo, haz silencio y está quieto. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 12. Porque es mejor hacer dos cosas que valgan, que hagan proezas, que 1000 cosas sin respaldo de Dios. Yo prefiero, y por eso que yo un tiempo que me alejé de las redes, no subí nunca video, porque necesitaba desarrollar en el TikTok, ya casi no es porque no quiera, sino porque me di cuenta que necesitaba aprender, y estoy aprendiendo más aún, a escuchar en quietud y en silencio. Cuando Él me diga, llegó la hora, a pelear, pero porque ya Él habló, porque ya Él direccionó, porque ya Él dijo, porque ya Él mostró, porque ya estoy convencido de que no estoy solo en lo que estoy haciendo. 19:12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Habían voces, ruidos, pero Elías usó el discernimiento agudo para escuchar en la quietud y en el silencio la voz de Dios. La palabra apacible es un silbido bajo calma. Y resulta que el experto de los expertos le gusta hablar apacible. El Espíritu Santo habla silencio, con paciencia, apacible. La palabra apacible es calma, susurro, quieto, silencio, sosiego. Y quiero enseñarte dos cosas para cerrar con este video y sacarle la segunda parte, la continuación, porque es mucho más largo. Dios quiere que aprendas a ejercitar tu discernimiento para escuchar en medio del desierto. Jesús buscaba lugares desiertos y solitarios para orar, porque ahí era donde tenía discernimiento, ahí donde tenía la dirección del Padre. Y yo creo que lo que más hacía Jesús era silencio y orar, clamando por la voz del Espíritu en su dirección. Y ahí venía la respuesta. Tenemos que entender que lo que estamos viviendo hoy es un escenario necesario de proceso para enseñarnos a escuchar más a Dios y menos a nosotros mismos. Alguien dijo por ahí, la vida de un hombre de Dios es 70% escuchar, 20% orar y 10% hablar, si Dios te lo permite. Es un principio que he estado aplicando en mi vida y he visto el respaldo de Dios. No lo pretendo haber alcanzado todo, pero al menos recibí la guía. Y en este tiempo, cuando yo recibí esta palabra, estaba en el peor momento de los más ruidos de los ruidos. Yo creo que mi alma era mi peor enemiga. Y necesitaba obligatoriamente reformar mi vida a través de la voz de Dios, pero necesitaba primero calmarme, callar y escuchar la voz apacible. Y tiempo después el Señor trajo su voz, y con esta palabra yo entendí muchas cosas. Porque es que aún en los ruidos, en la no quietud, perdemos la cordura y dejamos de ser pueblo. Se nos olvida que somos hijos. Y dos formas de ejercitar el discernimiento es en la oración, es número 1.
en el silencio y en quietud y en la calma. A veces hay momentos donde no oramos, solo quedamos callados, esperando. Alguien contaba un testimonio, no recuerdo si fue el pastor Juan Carlos Zárraga, que él contaba de que había un hombre en aquella época que tenía una finca, y en la finca habían 2 cabañas o 2 casas de madera. Y él decidió llamarle a una casa la casa de la oración y a la otra la casa de la respuesta. Resulta que en una casa, en la casa de la oración, oraba por lo que necesitaba, por lo que dio, la dirección, el cambio, todo ese tipo de cosas. Y duraba 3 a 4 horas orando. Y luego salía de esa casa y iba a la otra casa. Y duraba 4 horas en silencio. Las mismas 4 horas que él oró, esperó 4 horas en silencio. Porque una era para orar y la otra era para quedarse en silencio, en quietud, en calma y esperar. Y dice que así este hombre alcanzó muchas cosas en Dios, aprendiendo a llevar la oración a la quietud, al silencio. Y es mejor que no hagas nada en estos momentos si estás desesperado, si te sientes ansioso, si Dios no te habla. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar la voz del Espíritu, pero para poder escucharla tenemos que callar. Y si sientes que Dios no te habla, lee la Biblia. Si sientes que Dios no te habla, busca y nútrete de gente que Dios sí te mueve para hablar. Prédicas, enseñanzas, haz algo. Pero nunca, nunca hagas algo sin el respaldo de Dios. Esto me llevó a mí a muchos fracasos, personalmente hablando en cuanto a Dios. Hoy por hoy he comprendido que el proceso y el desierto que estoy viviendo es para 3 cosas. Número 1, conocer a Dios más, tener una mejor relación con Él como padre e hijo, y desechar y sacar la orfandad, porque para eso Dios usa los procesos, para sacar la orfandad, para enamorar al hombre de la mujer de Dios. Número 2, para aprender a entender el tiempo de paciencia que me fortalece y me da un peso de gloria mayor en Él. Y número 3, a callar, a guardar silencio, a esperar que Él hable y que Él haga. Soy David Hernández, quise bendecirte con esta palabra. Esperemos sacar la segunda parte de esta enseñanza. Chao, chao.